Bueno, vamos a ver entonces los líquidos. Vamos a leer un poquitito algunas cosas importantes de este material, nada más que como para que ustedes se ubiquen y después lo lean, puedan leer solas. Bueno, sí vamos a leer este texto porque es lo que resume un poquito lo que yo les quise mostrar al principio y es muy importante, aunque acá parezca como una introducción. Dice, las moléculas que forman un líquido no están confinadas a posiciones fijas como los sólidos, sino que se pueden mover libremente de una posición a otra, deslizándose entre sí. Mientras que en un sólido conserva una forma determinada, un líquido toma la forma del recipiente que lo contiene. Las moléculas de un líquido están cerca unas de otras y resisten mucho las fuerzas de compresión. Los líquidos, como los sólidos, son difíciles de comprimir. Los gases, como veremos en el siguiente capítulo, se comprimen con facilidad. Tanto los líquidos como los gases pueden fluir y en consecuencia ambos se denominan fluidos. ¿Sí? Presión. ¿Ven? Aquí tienen un líquido contenido en un recipiente, ejerce fuerzas contra las paredes de este. Acá también está tomado como un líquido, ¿no? No lo especifica, pero bueno. Para describir la interacción entre el líquido y las paredes, conviene introducir el concepto de presión, que se obtiene dividiendo la fuerza entre el área sobre la cual actúa la fuerza. ¿Bien? Entonces acá tienen el cuerpo acostado y el que está vertical. ¿Sí? En realidad es un líquido, solamente que es como más fácil plantearlo así como sólido, o yo lo hice así en la pizarra. Bueno, ahí tienen eso que vimos y que está presentado de la misma forma. Espero que se haya entendido. La presión en un líquido, y acá está la definición que habíamos visto recién. Fíjense, a ver si lo puedo marcar acá. Sí. No. Ahí está. La presión del líquido es densidad del peso, esto es densidad por gravedad, por profundidad o altura. El ρg por h que yo les hice en el pizarra. Esta es una consideración, como les decía, importante para la presión de los líquidos. Y ahí tienen, bueno, ustedes para leer un poquito de comentarios y bueno, que amplía un poco más lo que dijimos recién. Bueno, algunos ejemplos que siempre son importantes que lean. Bueno, acá tienen la deducción, ¿ven? Acá está toda la deducción. Si no se ha entendido lo que hicimos en la pizarra, acá tienen la deducción. Densidad de peso. Este autor le llama densidad de peso a la densidad masa por gravedad. ¿Sí? Acá podrían ustedes poner densidad, o sea, masa por la gravedad, que sería el peso. Pero acá tienen la misma deducción. A mí me gusta más la que yo les mostré en la pizarra, es más simple, así que me gustaría que entendieran esa. Después, en todo caso, ven esto. Bueno, ejemplos para que miren. Acá también tienen, ¿ves? Un lago grande y poco profundo y un estanque pequeño pero muy profundo. Acá tengo un lago amplio, por ejemplo, que parecería no, es que contiene una gran masa de agua, sin embargo su profundidad es de 3 metros. En cambio acá tengo un estanque pequeño, chiquito, pero con una profundidad de 6. La pregunta sería, ¿en cuál de los dos la presión es mayor en el fondo? ¿Sí? Uno podría pensar, y bueno, será en este porque tiene mayor masa de agua. Y no, la presión solo depende de la altura, si estamos hablando de del mismo líquido, ¿no? Que es agua. O sea, la densidad es la misma. Entonces solamente me fijo en la altura. Donde haya mayor altura, ahí la presión será mayor. También les hace el ejemplo de la atmósfera, que lo comenté recién, así que también ahí lo van a ver. En este caso, también el típico caso de los vasos comunicantes, que seguramente en alguna escuela ustedes han visto, porque está en todos los laboratorios,
acá en el normal también tenemos uno, fíjense, acá tengo distintos cuerpos, ¿sí? Estos se llaman vasocomunicantes. ¿Por qué? Porque en el fondo están abiertos, se comunican todos. Entonces yo le pongo agua y lo lleno hasta un cierto nivel de agua. La presión, y me pregunto cuánto vale la presión, por ejemplo, acá abajo. En este punto, en ese punto, en este punto y en este punto. ¿Y cuál es la conclusión? Si yo me paro en la misma línea, la presión va a ser la misma. No importa la forma y la cantidad de líquido que esté por encima. No importa la cantidad, sino solamente la altura. ¿Mm? Bueno, después lo leen ahí con detalle. Todos estos son ejemplos de lo mismo, por ahí pueden hacer un resumen. Bien, acá también tenemos un caso típico de la altura. Esto es un recipiente cualquiera, yo le hago unas perforaciones, lo lleno de líquido, ¿sí? Entonces voy a ver que en la parte de más abajo el chorro sale con mayor fuerza. ¿Ven? Acá sale y cae. Acá un poquito menos y acá sale un chorro más fuerte, con mayor presión. Esto es porque la presión acá, en este punto, es mayor por toda la altura del líquido que tiene encima. Es mayor que en este punto y es mayor que en este otro punto. ¿Mm? Bueno, acá lo infaltable, este tema radiestesia, leanlo después, el eterno tema del autor de este libro, que es desmitificar las pseudociencias, ¿no? Esta práctica de encontrar agua con una horquilla de madera, de algún árbol. Bueno, después leanlo. Esto es una curiosidad, ¿no? Que por supuesto no tiene rigor científico. Pero bueno, ahí está, y yo siempre me gusta que lo vean. No sé si conocen esa actividad, si en todo caso. Acá ahora es un tiempo que no se la ve. O sea, yo no he sentido, no he escuchado particularmente, pero en muchas películas y en el norte o en lugares donde buscan agua, para un pozo, para hacer una extracción, usan la radiestesia, esto de buscar con una horquilla de agua que la toman así de las manos y es como que sienten que se inclina hacia donde encuentran agua. Y en realidad es que hay la profundidad, la cantidad de agua subterránea existe en todas partes, ¿no? Y ahí al final dice, en todo caso, tendría sentido si la verdadera prueba sería de encontrar un lugar donde no hubiera agua, ¿no? Donde se dijera, acá no hay agua. Bueno, eso se lo dejo para que lo vean ustedes. La flotabilidad, ¿sí? Lo que decíamos recién. Ahí tenemos, me parece que hay un ejemplo con una balancita, a ver. Ah, no, después. La flotabilidad, bueno, que es eso, es este peso aparente que sentimos cuando, por ejemplo, sujetamos un cuerpo que está sumergido en un seno de líquido. Esto pesa menos que si estuviera fuera, porque los líquidos ejercen una fuerza de abajo hacia arriba y contrarrestan el peso. El principio de Arquímedes, que lo que hace es eso mismo, pero toma este peso, ¿no? Por ejemplo, acá tiene un cuerpo colgado de una balanza que pesa 3, un valor de 3, sin unidades. Cuando lo sumerge, el cuerpo pesa 1. ¿Pero por qué pesa 1? Y porque el líquido que desalojó es lo que pesa 2. En realidad hay una forma más simple de enunciar el principio. Yo no pretendo que lo cuantifiquen todo, pero por ahí a lo mejor eso les aclara. En realidad lo que nos importa del principio de Arquímedes es que este peso, este cuerpo, al ser sumergido, va a desalojar una cantidad de agua, esta que está acá, que es exactamente el peso de esta cantidad de agua acá, corresponde al peso de agua que desalojó, ¿sí? A ver si aquí está enunciado para que lo digamos tal cual. Me parece que estaba arriba. Acá. Un cuerpo sumergido, acá está,
un cuerpo sumergido, bueno, voy a marcarlo, tiene acá un... Bueno, no lo puedo tomar ahí. Voy a marcar otra cosa. Un cuerpo sumergido sufre un empuje hacia arriba por una fuerza igual al peso del fluido que desplaza. ¿Sí? El principio de Arquímedes es un poquito más difícil, a los chicos les cuesta bastante, no es un concepto tan fácil de aprender para ellos, por eso siempre nos quedamos con el concepto de flotación, flotabilidad, el peso parente, por qué flotan los cuerpos, los barcos, ¿sí? El principio de Arquímedes inclusive después se trabaja en física en secundaria. Pero bueno, es una propiedad importante. Y después tenemos qué hace que un objeto flota o se hunda. Acá también tenemos, voy a usar esto. Acá también tenemos algunos ejemplos, ¿no? Si un objeto es más denso que el fluido en el que se inmerge, se hundirá. O sea, si el peso es mayor, hay una competencia acá entre la densidad y el peso, ¿sí? Si un objeto es más denso que el agua o el líquido en el que está inmerso, entonces si es mayor se hunde. Si el objeto es menos denso, flota. Y en algunos casos puede permanecer en el centro. Ni se hunde ni flota. Es en ese caso la densidad del objeto es igual a la densidad del fluido. Esa es una forma simple que también podemos usar por comparaciones directas. Y si ponemos recipientes con agua que tienen toda la misma densidad y ponemos distintos cuerpos. Una bollita de acero que obviamente se va a hundir, entonces su densidad es mayor. Un pedacito de corcho va a flotar, su densidad es menor. La fruta, por ejemplo, hay muchísimas frutas, las rodajas de banana o las aceitunas, ni flotan ni se hunden, quedan en el seno. Bueno, ahí hay que probar un poquito qué cuerpos hacen eso para concluir que hay cuerpos que tienen la misma densidad, entonces ni se hunden ni flotan. También se puede experimentar mucho con esto. Y otra cosa que acá también tengo que ver, bueno, está el ejemplo de los cocodrilos que comen piedras cuando quieren sumergirse, y la flotación, acá, la flotación, que esto me ayuda muchísimo para explicar por qué flotan los barcos, que ese es un temazo para trabajar con los chicos, les encanta, les apasiona, ahí se pueden hacer hasta proyectos de investigación, porque el barco es tan grande que no, y encima tiene no es, la primera noción que uno tiene de flotación es una balsa o un trozo de madera que es plana y que por su densidad sabemos que flota, eso no habría tanto problema. Pero con un barco, con su tamaño y con la cantidad de acero y material pesado que tiene, cuesta entender por qué flota. Y en realidad lo que importa no es el material, sino el tamaño. Y esto tiene que ver con el principio de Arquímedes. Un cuerpo va a flotar mientras mayor volumen de agua desaloje. ¿Sí? Eso es lo que hace flotar un cuerpo. Entonces, fíjense acá el ejemplo, este está genial. Un bloque de hierro, esto es un bloque de hierro, ¿sí? Así como está, se hunde, no hay otra, seguro. Ahora, si yo tomo la misma cantidad de hierro y construyo una cubeta de esta forma, ¿sí? Yo construyo esto, ¿sí? Aumento su volumen en el sentido que si lo sumerjo, este volumen, este cuerpo va a desalojar mucha más agua que este. Entonces eso va a hacer que esto flote y este no, a pesar de estar hecho por el mismo material y con la misma cantidad de material. Eso es lo que hace, bueno, por acá lo tienen en algunas, solo en el caso especial de flotación, la fuerza de flotabilidad que actúa sobre un objeto es igual al peso de este. Fíjense, ahí tienen también algunas preguntas. Ven, acá tienen también
un flotante de esto, y acá hay un rinoceronte. Acá flota, pero ¿por qué? Bueno, porque sumerge con muy poquito volumen de agua desalojado, ya flota. Ahora, se subió un rinoceronte ahí y sigue flotando. Bueno, porque se hundió un poco, pero todavía sigue desalojando, o sea, este volumen que está por debajo del líquido quiere decir que hay un volumen igual, con un peso igual que desalojó. Entonces, mientras ese peso sea del volumen de agua desalojada, sea mayor que el del flotante más el rinoceronte, esto va a seguir flotando. Cuando sea mayor, supóngase que acá le subimos a otro animal, entonces ahí ya no puede, el peso del líquido desalojado no puede compensar el peso que agregamos arriba. Ahí tiene el caso de los barcos, las montañas. El principio de Pascal, que también, eso seguro que estudiaron en el secundario, lo de la prensa hidráulica y el pedal del sillón del dentista, ¿sí? Ese es muy simple. Y acá tenemos tensión superficial, que es lo que decíamos recién, que acá hay una forma de demostrarlo, que es un alambre, ahí con un fuelle, que forma así como, bueno, como una horquillita, que se lo sumerge en agua. Y lentamente uno la va estirando, va intentando sacar este cuerpo, y se ve que el agua es como que se resiste, tiene como en su parte superficial como una capa elástica, ¿no? También lo pueden ver si ustedes toman un vasito de agua y toman una punta de aguja o de alfiler e intentan clavarla. Van a ver, si la observan detenidamente, van a ver como que hay como si fuese un colchoncito la superficie del agua. Y es como que la punta del alfiler le cuesta entrar, la pincha, o sea, no la perfora, no pasa directamente. Hace como un acolchadito, que es lo que hacen los insectos cuando van caminando con sus patitas por el agua, ¿no? Si uno lo mira, trata de observar esa superficie, ve eso como una capa, y es así, son las moléculas superficiales del agua, que es una propiedad que tiene el agua, ¿no? Y algunos otros líquidos, pero el agua sobre todo, que hace que esa resistencia a ser rota, a ser separadas sus moléculas, hace como una cama elástica, ¿no? Para cuerpos muy pequeños, para presiones muy pequeñas. Y también hay sustancias que disminuyen o aumentan esa tensión superficial. Bueno, eso tiene que ver con eso, ¿no? Con la capacidad de algunas moléculas superficiales de algunos líquidos que forman eso que llamamos tensión superficial. ¿Mm? Acá también la tensión superficial explica la forma esférica de la gota de los líquidos, que eso también lo habíamos visto cuando vimos fluidos, sólidos. Y, bueno, acá tienen bastante para leer sobre tensión superficial, distintos ejemplos, y la capilaridad, que tiene que ver con la propiedad de ascender. Bueno, acá también lo mencioné, las burbujas, ¿sí? También es un fenómeno que ocurre gracias a la tensión superficial. El agua con jabón lo que hace es disminuir la tensión superficial del agua, entonces uno puede jugar de esa manera con las burbujas. Bueno, eso porque era un ejemplo que había quedado de antes, ¿no? Cuando pienso, y la capilaridad, ahí estábamos, es esta propiedad. Si yo tengo un sistema de capilares, son estos tubos muy finitos, ¿no? Fíjense, acá tengo un tubo muy finito, acá tengo uno mayor, otro un poquito más ancho y más ancho. Estos no son capilares. Los capilares son cuando tienen dimensiones muy pequeñas, de menos de 1 milímetro o al rango de 1,5 o menos milímetros. Cuando tiene el agua la capacidad o la posibilidad de estar en contacto con estos tubos,
Mientras más finitos sean, o sea, mientras más tengan las propiedades de capilares, van a tener un comportamiento de ascensión, van a subir, se van a meter por esos capilares por efecto de unas fuerzas que se llaman de adhesión y cohesión que tienen las moléculas con las paredes, como que se van agarrando así, como si pudieran ir prendiéndose las moléculas de agua o del líquido que sea, de las paredes de estos capilares y van subiendo. Mientras más finito sea, mayor es la altura a la que pueden ascender. ¿Ven? Acá marca la altura. Acá es menos, acá es menos, acá es menos. Bueno, ya ahí no hay capilaridad. ¿Sí? Tienen que ser muy pequeñas. Bueno, y ahí también tenemos muchos fenómenos, ¿no? En las paredes, por ejemplo, en la humedad que vemos en la parte baja de las paredes, casi siempre es por capilaridad. O también en los árboles hay un ascenso de agua que ocurre por este mismo fenómeno. Y nada más. Bueno, acá hay mucho para leer. Estos son los conceptos más importantes, lo demás son todos ejemplos. Así que, bueno, quiero que lo lean y bueno, les voy a dar unas preguntitas para que les ayude a contestar, como hicimos siempre.